yo recuerdo muy bien que me hacía la pregunta, bueno, pues si Dios ya me trajo aquí, tiene un plan. Y quizás el plan de Dios es de que yo siga estando yo en high school y pues que conozca a alguna muchacha y casarme. O sea, yo ya estaba haciendo también otros planes en ese momento. Y entonces esa era una parte de ese proceso. Después, seguía todavía en mi corazón el deseo de poder estar cerca de la iglesia. O sea, decía, bueno, pues yo tengo estas ideas, pero yo necesito estar en contacto con la comunidad parroquial. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! Hey, ¿cómo andan? Oigan, pues esta semana viene una semana especial. 3 episodios vamos a tener porque se pone muy buena la cosa con el obispo Arturo Cepeda, él es de San Luis Potosí. Y fue, imagínense, bueno, nos platica desde su juventud cómo fue llegar a otro país, a Estados Unidos, y todo lo que fue vivir en la cultura de San Antonio, lo que Dios empezó a hacer con él y mucho de temas del seminario, padrísima, van a ver la alegría con la que nos platica, ¿no? Hombre, por eso, ¿no? Y le decía yo de broma la última vez que platicamos, ahora, recién la semana pasada, le decía, pudiéramos tener un podcast sobre ti cada semana, monseñor. Pero bueno, realmente su alegría, su humildad, su cercanía es una cosa padrísima. Él fue el obispo ha sido el obispo más joven en Estados Unidos en ordenarse. 41 años, imagínense. 41 años. Yo estoy a 5 años de tener 41 años y él a los 41 ya era obispo. Entonces, pues bueno, ahorita es el obispo que está encargado de todo el tema del quinto encuentro que hemos aquí platicado con gente que tiene que ver con todos los latinos en Estados Unidos, lo que debe hacer la iglesia, lo que está por hacer la iglesia por los latinos, que es algo impresionante. El nada más ver los números y lo que la iglesia no ha hecho y tiene que hacer y está haciendo de la mano de mucho del obispo Arturo Cepeda y de todas las cosas que él está dirigiendo también de los ministerios hispanos y bueno, con el Papa que fue el año pasado, darle este documento y cosas padrísimas, pero van a ver, contagia su alegría, las ganas de seguir al Señor, de llevar a gente, a su gente, como dice también, pues más a Dios, abrir caminos para evangelizar, formar a los latinos. Hoy va a salir este primer episodio, tuvimos la primera parte de su vida, luego el miércoles otra parte y el viernes tenemos ya la parte, digamos, de obispo en Detroit y las Islas Caimán. Se pone muy padre la platicada, esperemos que disfruten tanto como yo. Nos vemos del otro lado. Bueno, ahorita es buen momento de compartir por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, Twitter, TikTok, no sé si se pueda, pero bueno, estamos en todos lados, hasta en Amazon, que ya acaba de sacar sus podcasts estos últimos días. Desde el primer minuto ya estamos ahí, y todos los otros podcasts de Juan Diego Network. Dios los bendiga, nos vemos del otro lado. Muy bien, Monseñor Cepeda, ya estamos aquí platicando, ya tuvimos una platicadita, pero si te parece, para comenzar, ahora sí nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero invitar a que estés con nosotros en esta platicada, estos momentos que vamos a estar platicando de lo que tú estás haciendo a través de tu iglesia aquí en la tierra para extender tu reino a través de personas como el obispo Cepeda, con lo que estás haciendo en Estados Unidos, en tu iglesia, también a través de los hispanos. Te pido que abras nuestros oídos espirituales de todos los que estamos escuchando esta platicada. Te pido que tú estés presente y que emociones también a las personas que están escuchando lo que estás haciendo. Hay muchas buenas cosas que están pasando en la iglesia, Señor, y que nos muevan a la acción para aprendernos, para evangelizar, para formar a más gente por ti. Te pido que te quedes con nosotros. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Muy bien, pues qué gusto estar aquí platicando. A ver, un poquito, ¿dónde nació el obispo Cepeda? ¿De dónde es Monseñor Cepeda? Platícanos un poquito para empezar, para entender un poquito quién es ahorita el obispo Cepeda, dónde estuvo tu niñez, cómo era tu familia en el sentido de que si era católica o no, tenía Dios parte o no. Un poquito de eso, por favor, Monseñor. Gracias, José Manuel. Gracias. Antes que nada, te agradezco el que me invites a tu programa, es Platicando en Católico, y vamos a platicar en católico. Y gracias también a toda tu audiencia que nos sigue en tu programa, porque gracias a Dios tenemos estos medios, y lo más importante en este momento también de las Pascuas de Resurrección es reconocer a Cristo resucitado. Cristo continúa con nosotros caminando, así como lo escuchamos en el pasaje de Emaús. Él es resucitado, está con sus discípulos, y a pesar de que estén tristes, Él continúa caminando con ellos al punto de que lo reconocen, como lo sabemos en las Escrituras. Y así que nuestras vidas, de eso se trata, poder reconocer al Señor resucitado en cada paso de nuestra vida. Bueno, como me haces la pregunta muy en general, vamos a tomar unos cuantos minutos en poder hacer esta presentación. Yo soy de San Luis Potosí, soy potosino, tunero. Mi familia, todos son de San Luis Potosí. Crecí en una familia muy católica, donde se celebra y seguimos celebrando la iglesia doméstica. Crecí también con la dicha de tener a mi bisabuela con nosotros, y ella era una persona que nació en 1883. Ella murió cuando tenía 110 años, ¿tú crees? Wow. Y con ella era parte de nuestra vida, de estar caminando con ella, de estar viviendo con ella, estuvo con nosotros, y eso fue una gran dicha. Y eso también ayuda en el contexto de nuestra vida como católicos. Así que mi padre y madre católicos, toda la familia, como se dice aquí en Estados Unidos, la familia nuclear estaba en San Luis, pero toda la familia, como tú sabes, en nuestros países, pues estamos hablando de mucha gente. La mayoría son de San Luis Potosí, tenemos también en Aguascalientes, tenemos en Monterrey, también tengo tíos, tengo primos en Monterrey, y crecí en ese vínculo también de mucho amor y de mucha práctica católica. Yo estaba muy, muy pequeño, tendría como 6 años, esto es lo que me dice mi madre. Cuando yo fue la primera vez que dije que yo quería ser padre. Y sinceramente yo no sé por qué lo dije. Simplemente eso es lo que me dicen también mis papás. ¿Y cómo fue que surgió todo esto? Bueno, esa era parte también de mi crecimiento. Yo iba con mi bisabuela, era de los que yo iba a misa todos los días. La iglesia estaba a la vuelta de la esquina de mi casa en San Luis Potosí. ¿Desde chiquito ibas todos los días? ¿Desde bien chiquito? Desde pequeñito. Y yo era el único que lo acompañaba, acompañaba a mi abuela, porque ni mis padres lo hacían. Imagina, ellos tenían que trabajar. Tengo yo 2 hermanos, una hermana. Ellos se quedaban dormidos porque la misa era tempranito, a las 6 de la mañana. Mi abuela era el único que despertaba para que la acompañara, era a mí. Y yo siempre decía, sí, siempre me iba con ella. Y quizás eso ahí fue donde empieza también ese caminar de estar cerca a la iglesia. Conocía muy bien, claro, al señor párroco, padre Pablo Farías, ya falleció. Y desde pequeñito siempre estaba yo yendo a misa todos los días. Regresábamos y después ya nada más desayunaba bien y a clases. También gracias a Dios y a su sacrificio, nos mandaban también a colegios católicos. Toda mi educación desde que estaba yo en kinder hasta el punto de mi doctorado, siempre estuve en instituciones católicas, gracias a Dios. Y eso pues es parte también de lo que soy yo.
Después, cuando yo continuaba creciendo, pues sí, también seguía con ese interés de seguir ayudando estando en la iglesia y como es claro, también pues participé, ayudaba en la misa como acólito y pues era uno de los preferidos del señor cura, para que te digo que no, porque pues sí, exactamente todo, sabía todo, tenía, tenía idea, sabía exactamente lo que estaba sucediendo en la sacristía, como en el altar, como las personas que tenían que estar haciendo las lecturas. Total, ese era parte de mi mundo y era un mundo muy bonito. Y para mí eso fue unos momentos de gracia importantísimos porque sentía el apoyo de la familia, claro, de mis hermanos y hermanas, de mis padres. Y siempre me decían, ay, contigo, a ver. Y yo siempre decía, no, yo voy a ser padre, yo voy a ser padre. O sea, seguías. No fue una cosa que fue a los 6 años. Esto que dices ya de sacristán, bueno, no de sacristán, perdón, de monaguillo, de acólito, era un poquito más grande y seguías tú diciéndolo y Sí, todo, por lo que estoy entendiendo, no estaban en un grupo, en un movimiento o apostolado. Toda la vida era alrededor de la parroquia, entonces. correcto, de la Órale, parroquia y de la iglesia doméstica, porque padrísimo. cuando tú sabías muy bien los cambios de nuestro calendario litúrgico en casa, muy interesante, imagínate, sabíamos muy bien cuando se estaba ya celebrando, por ejemplo, que teníamos las posadas, tú sabes, prepararnos para las navidades, y eso ya, claro, con mucho gozo, y teníamos nuestras posadas, y siempre mi abuela era la que me decía a mí, no, pues tú dirige el rosario y los cantos y todo eso. Y ahí tenía ya toda la familia haciéndole a todos nuestros compañeros, a todos nuestros vecinos. Y después llegaba el momento, por ejemplo, de la cuaresma, por ejemplo, que era muy interesante también. Inclusive nuestras comidas eran distintas. O sea, también, claro, los viernes, claro, Frijolito, sí, frijolito y atún. sí, y era no nada más, pues, y después tenían que los charales famosos que Ah, hacían claro. abuelas, fritos y después que gorditas de camarón y cosas de esas, todo. Inclusive el olor de la cocina nos hacía sentir y entrar eh, en ese sentido de entrar en el misterio de, de la cuaresma, el Vía Crucis en la casa y después llegaba, por ejemplo, el momento en que no se nos dejaba ver televisión ni escuchar la radio porque estábamos ya en ese momento de estar con Jesús. Todos esos son momentos muy de mucha dicha y esos son momentos, como te digo, de la, de la iglesia doméstica, donde precisamente empiezas tú a crecer, empieza a crecer tu fe, precisamente, en comunión, en familia y en la celebración que se hace también en tu parroquia, en tu comunidad. Así que esos momentos yo recuerdo muy bien. Después llegaba también, tú sabes, la presentación de mayo y junio, de presentar flores, las niñas para María y los niños para el Sagrado Corazón. Y todo eso es parte de la forma en que yo crecí. Y claro, todos mis compañeros también, tanto en mi colonia, así como en la calle, todos sabían que pues teníamos siempre algo que hacer en cuestión de religiosa. Y todos estaban ahí, era un momento sinceramente de alegría, de crecimiento, de gracia. Y esos son los momentos que siempre recuerdo muy a menudo, porque cada vez que ahora celebro como obispo especialmente estas temporadas litúrgicas, siempre me llevan a mi La niñez. niñez, claro. Y también eso me ayuda también inclusive a preparar mis propias homilías, porque hablo de esa iglesia doméstica que necesitamos continuar acrecentando ahora y también en este momento, como tú sabes, con toda esta pandemia. um, Hay que seguir ayudando a nuestros padres de familia que están con sus muchachitos en las casas, encerrados, a tener ese sentido de iglesia doméstica, porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos que Sí, seguir adelante. Y ese es precisamente como Cristo resucitado continúa caminando con nosotros. sí, y tristemente mucho de eso pues se ha ido perdiendo
aún en México, aún en pueblitos, a lo mejor que han, digo, San Luis Potosí no es ningún pueblito, pero en otros pueblitos que tenían a lo mejor más riqueza, más así, esta modernidad que nos vino de tajo, pues se ha ido perdiendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, ahorita lo estamos viendo como dice Monseñor, ahorita a las malas estamos teniendo que hacer eso, porque estamos recluidos en 4 paredes y tenemos que poner las pilas, a menos que queramos que se vuelvan zombies nuestros hijos por estar en la tele todo el día, ¿verdad? Claro. Oigan, pues bueno, en Juan Diego Network estamos haciendo muchos podcasts nuevos, están saliendo algunos en septiembre, muchos más en octubre y muchísimos más en noviembre, para cada nicho, segmento, para diferentes, pues digamos, ganas también, edades, todo, los diferentes estados de vida, todo lo que sea, ¿no? Cualquier persona que quiera, ya sea pues, aprender a evangelizar o ser evangelizada o formar o simplemente entretenerse de una forma católica diferente, puede hacerlo con los podcasts de Juan Diego Network. Están saliendo varios, en juandiegonetwork.com pueden ver. Y pues bueno, igual les recomiendo, esta semana está saliendo Tómatelo a la ligera, que bueno, salió ahí platicando con Rafa Piña, quien es el famoso apologética que estuvo 7 años en el prime time de María Visión y bueno, es maestro en teología en la UP, etcétera, etcétera. Padrísimo, me echo con él unas platicadas ahí sobre temas de actualidad de la iglesia, diferentes cosas y pues sí, con un trago, ¿verdad? Y pues sorry a los que se han quejado de que el alcohol y cómo digo de repente que se sientan a gustos como con una cerveza y tal. Perdón, pero no somos puritanos, somos católicos. Está muy claro en nuestra historia y desde la Biblia, ¿verdad? El papel de la alegría, del vino, como dicen en muchas partes de la Biblia. Y luego en Tómatelo a la ligera vamos a lo mejor a entrar a este tema. No, a lo mejor vamos a entrar a este tema. Pero bueno, con trago en mano platicamos de temas del ser católico hoy en día. Se ponen para las platicadas y pues es una cosa también ahí medio que pues tratando de dar luz sobre algunos temas que hoy en día están muy polarizados o no se hablan mucho en nuestra iglesia o no sabemos cómo afrontarlos. Bueno, Rafa es un experto y pues bueno, yo ahí pues le hago segunda, lo interrumpo mucho, le hago preguntas y pues ahí vemos cada quien nuestro punto de vista también sobre temas importantes que están pasando hoy, ya sea católicos o políticos o sociales, etcétera. Se pone bueno. Tómatelo a la ligera, ahí abajo pueden ver el link, o si no, simplemente en donde quiera pongan Juan Diego Network así pegado en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Stitcher, iHeartRadio, etcétera, etcétera, o más fácil, juandiegonetwork.com. Regresamos al podcast. Sabes, siempre hay algo bueno que salga de algo malo, de una mala experiencia. Tenemos que aprender. Y yo pienso que estos momentos de pandemia nos están enseñando también. Yo pienso que tenemos que somos gente de esperanza, somos gente de gozo, somos gente de fe. Cristo está resucitado, está entre nosotros. Y si no hacemos nada, no, imagínate. Así que yo pienso que seguir teniendo esa creatividad y tenemos la riqueza de nuestra tradición católica. Es cuando yo siempre agradezco a nuestra tradición católica, como tú estás diciendo. Por ejemplo, se ha estado perdiendo, claro, imagínate en pequeños pueblitos donde la fiesta más importante es la fiesta patronal. Claro. Todos los santos les llega su fiesta, como decimos. Y eso se necesita seguir celebrando, porque es precisamente la celebración patronal. Y eso es lo que nos ayuda también a tener ese contacto, por ejemplo, con nuestros santos, tener ese contacto también con la rica tradición de nuestra iglesia. Y nos llega el momento de celebrar a María, llega mayo también, seguir reconociendo la presencia amorosa de Nuestra Señora. Llegan acercándose la novena también para la Virgen de Guadalupe, pues adelante, seguir rezando con Nuestra Señora de Guadalupe. Todo esto es parte de nuestra identidad como católicos, de lo que somos como católicos. Y eso es parte de nuestra vida cristiana y es parte de nuestro caminar. Así que en estos momentos de pandemia, pues adelante, tenemos que seguir celebrando como misioneros gozosos del Evangelio, seguir celebrando esto en nuestros hogares, bajo el mismo techo,
¿Recuerdas? Tú sabes, ese momento también de la nueva evangelización, de salir y presentar, hacer llegar el evangelio. Pues ahora hazlo llegar dentro de tu techo, porque no podemos salir. Oye, que además es nuestra principal responsabilidad, ¿verdad? Como Claro. padres de familia, ¿verdad? Y que a veces parece que hacia afuera, pero hacia adentro, hijo, qué difícil puede ser, Yo ¿verdad? sé, tú crees, así es. Sabes, yo una vez teniendo la oportunidad de crecer en este hogar católico de mucho amor, de mucho apoyo, pues sí, llegó el momento en que tomé la decisión de entrar al seminario. Estaba muy pequeño. En ¿Cuántos ese años? tiempo todavía existían y ahora ya no tenemos seminarios menores. Ah, Era claro. precisamente cuando estás ya para la secundaria, ¿tú crees? Yo tendría 13 años, 14 años por ahí, dije yo. ¿Y Yo, a cuál seminario te fuiste, Monseñor? yo estaba en el seminario de Josefino de San Luis Potosí, en la ciudad, en la Ah, capital. de los padres josefinos. No, es el diocesano que tenemos, Ah, y así se pero llama. se llama Seminario Josefino Guadalupano, imagínate, con estos Órale. nombres. No hay, no hay duda de qué seminario seminario. Así que, pues yo me fui. Yo ya quería estar tú sabes, en formación, estar en el seminario y eran momentos, claro, que pues mi familia pues dio la bendición, pero claro, mi madre me decía, ¿estás seguro? Oye, a ver, Monseñor, nada más una cosa, porque a lo mejor gente que escucha y que no te está viendo, dice, obispo, a estar súper grande. No, digo, ahorita nos platicas de esto, fuiste el obispo más joven de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero ¿de qué década estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando cuando entraste al seminario? Porque a lo mejor gente está imaginándose muchísimo y no fue hace muchísimo, No, ¿verdad? no, estamos hablando, déjame ver, estamos hablando de a principios de 80s, Sí, o pues no, finales de los 70s, por ahí, porque yo ándale. soy del 69, yo ya estaba para los, sí, imagínate, sí, hablando ya cronológicamente, pues No, sí, ya con eso va a ponerte cara que no estamos hablando con ninguna persona mayor, ¿verdad? no, Estamos hablando gracias. con un obispo muy joven. Así es. Así que desde muy pequeño, pues sí, tendría ya a los 12 años, ya quería yo ya entrar al seminario, me aceptaron, comencé mi formación y ya dentro de una comunidad diocesana en el seminario y créeme que fueron momentos de mucha dicha. Me fascinaba estar ya aprendiendo ya del catecismo, aprendiendo más de mi fe, empezando también mis clases de la secundaria y estando en comunidad. Podía ver a mi familia nada más una vez a la semana. Yo extrañaba mucho a mi familia y claro, a mi comunidad y a mis compañeros, a mis cuates de ahí de la calle que salíamos y jugábamos y bueno, pues mi comunidad se convirtió en seminario y tuve la oportunidad de conocer a muchos seminaristas de otras partes, de otros pueblitos, de otras ciudades, todos iban al seminario diocesano. Y ahí comenzó prácticamente mi formación. Para aproximadamente los 16 años, cuando yo cumplí los 16 años, mi familia, mis padres, fue cuando tomaron la decisión de moverse a Estados Unidos, así como muchas familias de México. En ese tiempo, estábamos en tiempo de José López Portillo. ¿Te acuerdas de Fue cuando fue la expropiación de la banca, ¿no? Empezando los ochentas. Exactamente, estamos hablando de los 82, 84, ¿no? por 82, ahí, a 80. principios de los 80, sí, más o menos. Y eso trajo verdaderamente una crisis económica Terrible. horrible. Mis padres, uh, los dos de ellos, tenían sus documentos de trabajo para Estados Unidos. Ah. Y eso ayudaba mucho a O sea, esa fue legal, fue legal. Fue O sea, legal. Órale. Y eso es lo que hace esta transición un poco, claro, más fácil para ellos, porque ellos tenían su documentación para poder trabajar, tenían el permiso, tenían sus visas, tenían todo, los dos de ellos. Y entonces
mis padres toman esa decisión de moverse y es cuando toman la decisión de moverse a San Antonio, Texas, porque estábamos más cerca de San Luis Potosí, aunque realmente estamos hablando de unas 8 horas de viaje, pues 10. Todo depende de la pasada, como decimos, Sí, la frontera. el puente. Y toman esa decisión y yo como buen seminarista y ya reconociendo la palabra de Dios, recuerdo muy bien, y me da risa ahora porque recuerdo muy bien decirle a mis padres, pues mira, como dice Jesús, tienes que dejar padre y madre para ser digno de seguirme a mí. Así que váyanse, yo no me voy con ustedes. En plena adolescencia, ¿verdad? Sí, Esa la fue la... adolescencia, tú sabes. Pues mis padres todos tristes porque no me iba con ellos. Dije, no, yo tengo que dejarlos a todos para estar cerca del Señor. Pues nada más me duró eso quizás un año porque sí los extrañé muchísimo. El hecho de saber que desde el seminario yo no podía estar con mis padres, estar con mis hermanos, verlos, fue un momento de transición. Quizás eso fue una de las primeras crisis vocacionales que... Ándale, te iba a preguntar si en la adolescencia, después de haber entrado tan joven, ¿no habías tenido alguna crisis pues antes de ya la parte del seminario y obviamente pues Esa fue de la ordenarte, primera. ¿verdad? Ahorita te cuento de la segunda, fue más difícil la segunda, pero entonces esa primera es el saber de que mi familia se movía a San Antonio. Nosotros conocíamos San Antonio también porque mis padres nos llevaban también de vacaciones ahí. Mi padre sus empresas que tenía él era de compra y venta de terrenos, de casas. Real estate. Real estate, sí, de ranchos también alrededor. Y tú sabes, después de esta crisis económica, eso fue lo primero que bajó en plusvalía, en valor. No, fue horrible. Y él sabía que no había forma de poder darnos un futuro viendo la incertidumbre económica en México. Y mi madre pues tenía sus propios negocios también de ¿cómo se llama? Ella era seamstress, o sea, ella también cosía y tenía una tienda de novias y era lo que hacía, vestidos de novia y ese era su negocio. No sé, ¿cómo se llamaría eso ahora en español? Sí, estoy pensando, pero la verdad no tengo Pero idea. tienes Mi idea, esposa debe saber. como costurera. Ándale, costurera a lo mejor, ¿verdad? De esa forma. Tomaron la decisión, se retiraron, se fueron para San Antonio. Yo seguía fiel al llamado diciendo, pues yo los dejo, yo sigo al Señor. Pero pues ya después el Señor me dijo, no, sigue a tu familia también porque esto está poniéndose más difícil. Y esa fue una crisis, yo pienso, en la que aprendí mucho, porque ahí fue donde yo quizás joven, tú sabes, en esos tiempos, estamos hablando, yo tendría 16 años, donde yo decía, firme lo que yo quiero hacer, pero también el Señor me estaba diciendo, no, también hay necesidad en los Estados Unidos. Y eso era parte también de ese proceso de discernimiento que llegó al punto de, pues sí, de una crisis, porque yo hablaba con mi director espiritual en el seminario y tenía siempre esa lucha interna de seguir aquí o irme a los Estados Unidos hasta el punto en que tuve que tomar la decisión. Y yo sé que fue una decisión tomada con discernimiento y siguiendo la voluntad de Dios. Ahí fue donde yo aprendí que cuando estamos en ese proceso de discernimiento, la única forma de saber que estamos siguiendo la voluntad de Dios es cuando experimentamos paz interna. Una paz que solamente viene de Dios. Nadie te la da, ni tu propia decisión. Es una paz que tú sabes que simplemente estás haciendo la voluntad de Dios. Y eso me ha ayudado mucho desde ese entonces, de cuando tendría, te digo, 16 años.
hasta ahora, en estos momentos en mi vida, de poder seguir reconociendo que tenemos que seguir en discernimiento y que cuando tomamos una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, la reconocemos porque tenemos paz, una paz interior. Y eso fue un momento para mí, de un crecimiento espiritual, de un crecimiento de reconocer al Señor en mi vida. Así que tomé la decisión de irme para San Antonio. El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza en nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media, queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media. Yo ya para entonces también tenía yo lo que llamaban el green card. Ya mis padres también ya habían hecho todo ese proceso de poder tener esa parte legal. Así que yo ya sabía que no iba a tener problemas en San Antonio. La dificultad llegó cuando, pues según yo tenía también un poco de conocimiento del idioma, pero de la cultura, créeme, Es diferente ir de vacaciones, ¿verdad? Sí, es muy distinto ir de vacaciones, ir por el paseo del río, ir al zoológico, Al Álamo. Sí, ir a los malls, a las plazas, a comprar marcos que llamamos en aquel tiempo, todavía ya existía. Todavía. De ir Claro. de compras, tú sabes, y era muy distinto a tener que vivir. Así que lo primero era tener que terminar aquí ya también el high school, entonces en Estados Unidos, en San Antonio. Y entonces terminé el high school ahí. Ahí ya no en ningún seminario, entonces. No. Te fuiste tal cual ya, digamos, a la vida normal, a vivir con tus papás. Así es. Órale. Así que por eso, ese es el primer paso que yo di por primera vez, donde yo me sentía como pez fuera del agua. No encajaba en ningún lado. No podía entender todavía la cultura, claro. Sabía que tenía que seguir estudiando. Claro, mis padres lo primero que hicieron es, no, pues a terminar la preparatoria, el high school, y todavía no tenía la idea de una vida en seminario. Todavía ni sabía ni a quién acudir. Y eso fueron momentos de crecimiento, tú sabes. Esta es una historia que yo la mencionaba mucho porque después, ya con tiempo, ya llegaremos a ese momento de platicar cuando yo mismo me nombraron rector del seminario en San Antonio, de mi propia institución, y eso después ya hablaremos de eso. Solo Dios tiene un plan, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero fue un momento de mucho crecimiento, porque yo estaba entonces ya con mis padres, mis hermanos también ya estaban en la preparatoria, en high school, y pues yo entré a ese nuevo mundo y también un poco alejado también entonces ya de la iglesia, porque entonces en el área donde estábamos viviendo, que era hacia el norte de la ciudad, la comunidad hispana era mínima. No había, por ejemplo, celebraciones en español, ni bilingües siquiera. Todo era en inglés. Y la parroquia más cercana que nos quedaba estaría nada más como a unas 5 cuadras de donde vivíamos. Pero entonces, eso también fue un shock para mí, porque entonces ya me estaba separando, me sentía muy separado también de lo que yo conocía, que era precisamente estar en comunidad y en la vida parroquial. Y después de ahí, yo cuando estaba en ese proceso,
pues entonces entró también otra crisis, que era la crisis de estar en la vida normal, como podemos decir, en la vida secular, que decía yo, pues mira, se siente bien, porque vamos a ver. Y después yo estaba creciendo, tú sabes, en plena, tú sabes, en plena vida de mi adolescencia, tú sabes a lo que me refiero. O sea, estaba yo creciendo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, todo eso, y en un ambiente que era completamente distinto. Y pues llega el momento, tú sabes, donde crece uno también en rebeldía y Sí, la mera edad. es la edad, tú sabes que uno dice, ya no quiero regresar a ese momento de mucho crecimiento. Ajá. Yo recuerdo muy bien que me hacía la pregunta, bueno, pues si Dios ya me trajo aquí, tiene un plan. Y quizás el plan de Dios es de que yo siga estando yo en high school y pues que conozca a alguna muchacha y casarme. O sea, yo ya estaba haciendo también otros planes en ese momento, porque pues tenías tú también esa oportunidad de poder entonces compartir tu vida con más gente, hombres, mujeres, muchachas. Era muy distinto a estar del mundo que yo viví en el seminario. A la high school gringa, claro. Y entonces esa era una parte de ese proceso. Después, ya cuando empezaba yo a sentirme un poco más cómodo, un poco con el idioma, tú sabes, de todas maneras estaba mi inglés todavía estaba medio quebradón, como decimos, mocho, ahí estaba yo tratando lo mejor. Seguía todavía en mi corazón el deseo de poder estar cerca de la iglesia. O sea, decía, bueno, pues yo tengo estas ideas, pero yo necesito estar en contacto con la comunidad parroquial. Así que, sin decirle a mi familia, tú sabes, esos momentos de rebeldía, de esos de quizás una epifanía en mi vida, yo no sé, llegó un día en que dije, basta, yo voy a ir a hablar con mi párroco, mi señor cura, a la parroquia. Pues me fui caminando, yo ya sabía dónde estaba la parroquia y como buen mexicano, pues yo nada más toqué a la puerta en la oficina diciendo, yo quiero ver al padre, al señor cura. Pues se quedaron así, ¿tiene ¿Cita? ¿tiene cita? Pues les dije, no, pero yo necesito hablar. Se les ha de haber hecho extraño, en primer lugar, soy hispano, latino, estoy tratando de hablarlo en inglés. Yo no conozco ni al cura. Le estoy tocando a la puerta. ¿Qué es esto? Chavito. Pues llego y sí me recibe. Me recibe, ahora ya falleció, era un sacerdote irlandés con un gran corazón, pero, aquí está el pero, yo no lo entendí hasta después, ¿tú crees? Y no estamos hablando de discriminación quizás, simplemente ignorancia, quizás. Pero yo en lo que traté de decirles de que, pues que mi familia era nueva también en la parroquia, que yo tenía experiencia de poder ayudar en la parroquia, que lo que él necesitara, que pudiera contar con mi ayuda. Y me escuchó y me dijo, sabes, mira, los hispanos no llegan aquí a esta parroquia. ¿Por qué no te buscas otra parroquia? Wow. Quizás te digo, y ahora todavía lo digo diciendo, ¿será que simplemente quería ayudarme en una forma o sea, aquí no hay nada que puedas hacer? Simplemente un rechazo. Yo no lo tomé en ese momento como discriminación, no lo tomé como discriminación, simplemente Mira. yo lo tomé como dije, sinceramente, dije, muy bien, yo no sabía eso. Digo, ¿qué? Wow. O Y sea, no pues, te agüitó, no te puso a pensar no, nada, simplemente dijiste, pues sí, pues me voy a ir a un lugar donde haya más hispanos y ya. O sea, se te hizo muy exactamente. natural, pues el consejo del padre irlandés.
Sí, y se me hizo muy natural. Yo después Órale. yo he estado predicando de esta situación créeme, en conferencias nacionales. Porque, ¿sabes? Yo me pongo a pensar, y el padre ya falleció, ahora este cura. Y estamos hablando de eso de hace más, de aproximadamente 30 años, 35 por ahí más o menos. Y esta parroquia Ujú. ahora ya tiene, esa es la primera vez que tiene un sacerdote hispano y tienen misas en español. Mm. Mira cómo cambian los tiempos No, también. y los que se siguen resistiendo, que todavía no hay, va a Ah, haber en unas décadas, ¿verdad? así Porque es. no hay de otra, ¿verdad? Estamos hablando de, sí, unas cuantas décadas, sí, como 35 años. Pues mira, como dices tú, no me agüité, dije, ok, bye, God bless you, I guess, no sé, yo dije, y pues regresé a casa y reflexioné, y dije yo, bueno, pues tenemos que buscar una parroquia Que donde, hay hispanos. o sea, de eso ya. Y entonces fue cuando le mencioné a mis padres, les dije yo, pues mira, esto pasó y tenemos que buscar una parroquia. Pues mis padres, nosotros íbamos ya para entonces a misas en la Catedral de San Fernando, en la ciudad de San Antonio, que es el centro de la cultura hispana, Ujú. donde hay misas en español, y esa era nuestra parroquia, y teníamos ahí donde siempre íbamos después, y fue precisamente ahí donde yo empecé nuevamente a reconectarme con la comunidad, a hacer comunidad y a conocer la cultura Tex-Mex, la mexicoamericana, Mm. que para Muy mí diferente a la mexicana, muy eh, diferente a cualquier a otra. la comunidad, a la cultura anglo y o sea, sí, era muy única. Ujú. Y ahí fue precisamente donde yo empecé a desarrollar esa identidad Tex-Mex. Yo me considero Tex-Mex, yo soy bilingüe completamente, sí. Ujú. Yo tengo mis raíces en México, sí, pero tengo toda una vida desde que estaba adolescente en San Antonio, Tejano, sí. Y eso marca tu vida, eso te Mm. ayuda yo siempre cuando hablo y especialmente en conferencias y especialmente en el suroeste, a mí no me preocupa estar hablando Tex-Mex, o sea, inglés, español, Uf. enredando todos estos dos idiomas y es más bien es todo, para mí es un verdadero don y es un don que Dios nos ha dado también de poder entrar y salir y conocer estas culturas y lo más importante es reconocer sus raíces y, y, y tener esa dicha de poder compartirlas. Así que ahí comenzó en mí toda una nueva también, como decimos, una identidad que no sabía que tenía yo la capacidad, que yo no sabía que Mm. iba a premiar mi vida. Y eso es parte del plan divino, no me cabe la menor duda. Yo, y fue ahí en la catedral que después de haber tenido esa experiencia de decir, no, quizás Dios me quiere nada más aquí, ya mejor me caso y ya después ya lo continúo, claro, mis estudios, seguía el llamado. Dios no te deja. Y eso es algo muy bonito en nuestras vidas cuando Ujú. estamos abiertos a la voluntad de Dios. Dios no te deja. ¿Quieres luchar? Lucha, no hay problema. Pero Dios no te va a dejar. Última interrupción de mi parte. La semana pasada les decía que estamos pues, buscando gente que se involucre en Juan Diego Network de alguna forma. Si tú conoces a algún practicante o becario, como se les dice, que están estudiando en sus últimos semestres, que quieren empezar a ver pues, hacia el futuro, nos interesa ver a largo plazo a nosotros, católicos comprometidos, discípulos de Cristo, que quieren evangelizar realmente, formar, ayudar a entretener de diferentes formas y atractivas formas a católicos allá afuera. Bueno, pues esto puede ser un buen lugar. O tú ya te graduaste y quieres ser freelance en algunas cosas o trabajar de medio tiempo, buscando que muy pronto sea tiempo completo o algo. Bueno, pues también. O a lo mejor hasta tiempo completo. No tenemos, o al menos ahorita pensado, una vacante así en el súper corto plazo, pero muy pronto vamos a llegar a eso. A lo mejor, pues bueno, hay formas de ver algo, ¿no? Estamos buscando
creativos católicos que le muevan muy bien a todo lo que tenga que ver con creativo. También gente que escriba scripts, ¿verdad? O sea, sí, para podcasts nuevos que estamos planeando, más formales, más en serio, etcétera, no como esto que es así más casual, venga lo que venga, padrísimo, a gusto. Y bueno, pues también gente, digamos, que esté estudiando ingeniería industrial o algunas cosas de administración, project management, algo así. Necesitamos a alguien así que pues nos ayude a poner mucho orden en varias de las cosas. Pero bueno, cualquier cosa en juandiegonetwork.com, en la sección de Únete, que abajo viene el link, ahí van a poder ver para poner sus datos, o si alguien que conocen ustedes. Una cosa muy importante es que estamos siendo un equipo, pues sí, de discípulos, ¿no? Que queremos realmente seguir a Dios, y de estas formas pues sentimos que es nuestra forma de responder, en el que estamos siendo sus instrumentos para poder llevar su mandato, el mandato evangélico de ir a proclamar su evangelio a todas las naciones a través de podcasts. Dios los bendiga. Regresamos. Y así fue cuando yo entré entonces al seminario para seminaristas de San Antonio, Texas. Estaba yo ya... ¿Cuántos años tenías ahí, padre? Tenía 19 años. Órale. Okay. 19 años tenía yo y fui aceptado como seminarista, y ahí fue donde entonces nuevamente mi vida regresó a ser parte de toda una comunidad de formación, y en ese tiempo no teníamos seminario de college, de universidad, teníamos Van a una universidad. El seminario también ya para estudios superiores, que son el teologado. Así que ahí la Arquidiócesis de San Antonio me manda a mí a Nuevo México, Nuevo México. Y ahí fue toda otra historia, porque también aprendí muchísimo en esa experiencia de estar. Yo ya estaba entonces en la universidad, en college. Yo comencé en Our Lady of the Lake, Nuestra Señora de los Lagos. Entré después al seminario y después me mandaron allá. Y entonces ahí ya nuevamente continué mis estudios en el seminario, me gradué de universidad con mi título es en Psicología y Estudios Religiosos. Y después de eso fue en el 91. Es normal eso allá, porque digo, aquí pues ya después es filosofía y teología y pues, sí, digo, pues es lo que es, ¿verdad? Allá sí escoges una especie de major en el que te metes aparte de filosofía y teología. Exactamente, te dan la oportunidad aquí todavía. Está padre eso. Sí, es muy te abre para otros caminos. Una oportunidad enorme, porque entonces tú escoges tu major, escoges tu título. Tu carrera. Claro, tienes que tener filosofía, claro, lo tienes que hacer. Y entonces ahí es donde entonces tú haces tu especialización. Para mí fue en estudios religiosos, religious studies, pero tú tienes, tu título es título oficial universitario. Tú tienes, y después de ahí sales tú, ya no continúas tu teologado con ese título, tú ya tienes un medio para dar clases, o sea, tu vida continúa siendo reconocida con tu título tu título académico. Así que yo terminé mi universidad en Nuevo México, en el seminario, con mi título, y después ya entonces regresé a San Antonio para seguir entonces en los estudios de teología. Ahí sí había entonces la última parte. Sí, exactamente. Entonces yo gradué en el 91, y ahí fue donde entonces tuve la oportunidad de poder seguir mis estudios de teología. Fueron 5 años de estudios superiores, y fue cuando entonces en el 96 fue cuando fui ordenado sacerdote. Para entonces yo tenía ya 25 años. Oye, Monseñor, de esa generación tuya ahí del 96, ¿cuántos eran hispanos ahí en San Antonio? ¿En el seminario o en mi clase? No, de los que se ordenaron ese año. De los que se ordenaron ese año, ese año nos ordenamos 7 de esos 5 hispanos. Ah, wow. Muy buen número. Muy bueno. Y después, en el 96 fue cuando
me ordené, entonces ya tuve el título de maestría en teología y mi primer trabajo como sacerdote, y eso es nuevamente, como decimos en idioma clerical, sacerdotal, mi primer amor Ujú. fue la catedral. Ahí fue donde me Mira. mandaron, donde yo empecé, tú sabes, ahí fue donde me mandaron como vicario de la catedral. Mira. Y ahí fue donde estuve yo Wow. por 5 años, imagínate. No, pues cuando dices el plan de Dios queda muy claro entonces Ahí por qué fue el tema del padre irlandés para que terminaras en la catedral y que de ahí ya fuera al seminario para luego regresar como vicario. Wow. te digo, Dios tiene un plan. Yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Dios tiene un plan para ti y la iglesia tiene un lugar para ti. Ándale. Muy bien. Eso no me cabe la menor duda. Así que yo fui a dar como vicario, fueron unos años excelentes durante esos los primeros 5 años. A mí siempre me ha gustado mucho los estudios académicos, el seguir estudiando, mucho, mucho. Y durante esos 5 años tuve la oportunidad de que me ofrecieran una beca completa por medio de la Universidad de St. Mary's para hacer estudios de posgrado, de estudios bíblicos, teológicos, en Tierra Santa, en el Wow. Ecole Biblique. Así que el arzobispo me dio la oportunidad de poder tomar estos cursos que eran durante los veranos. Así que yo estaba trabajando durante el año en la catedral como vicario, llegaban los veranos y me iba a Tierra Santa, estaba trabajando también en París haciendo trabajos académicos Wow. y después me tenían trabajando en estudios bíblicos y arqueológicos, así que Wow, estuve padrísimo. trabajando yo, ahí me tenías tú haciendo indagaciones y también digging, como decimos, buscando Excavando. distintas áreas, así que si se trata de conocer el Medio Oriente, te lo conozco muy bien. Wow. Oye, luego para que te armes una peregrinación, Oye, no, sí, ¿no? no te Y conozco muy, ahí muy bien. nos apuntamos. Y así que ahora para el año 2000 aproximadamente, yo me ordené en el 96, para el año 2000 aproximadamente tuve otro título que fue entonces otra maestría en estudios bíblicos del Ecole Eso, Biblique y por medio de la Universidad de St. Mary's. Y eso fue para mí una experiencia muy importantísima porque todo lo que yo quería era prácticamente seguir aprendiendo para poder seguir compartiendo de la fe y poder seguir compartiendo, especialmente en cuestión de escrituras y poder dar a conocer pues, estudios y también poder ayudar a nuestra gente a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que el plan era entonces, en esos tiempos, poder dar clases de teología bíblica y entonces también al mismo tiempo el arzobispo fue cuando me pidió ser director vocacional para la arquidiócesis. Así que de ahí me convertí en vocacional. Yo iba a todas las universidades para poder seguir atrayendo a nuestros jóvenes a que no tengan miedo de poder decirle sí al Señor y poder ser seminaristas para poder ser sacerdotes. Así que fue un momento muy, muy lindo todo eso, tú sabes, ser director vocacional y poder tener la oportunidad de estar trabajando con nuestros jóvenes, poder tener la oportunidad de dar clases. Estaba viviendo con el arzobispo, entonces me convertí al mismo tiempo su secretario. No, tenía trabajo como no tienes. quién era el arzobispo en ese entonces? El arzobispo Patricio Flores. Ah, que fue antes de Gómez, ¿verdad? ¿O fue Sí, dos antes? No, no, fue fue uno. antes de Gómez Sí. y él fue el primer obispo hispano ordenado en los Estados Unidos. El Órale, primer arzobispo nombrado en los Estados Unidos también. Él tiene una historia increíble. Él es de órale. Houston. Él falleció ya hace unos años y el arzobispo Flores es un pilar en nuestra comunidad hispana.
Él fue de los primeros que comenzó todo este movimiento de encuentros también de latinos en los Estados Unidos, y él era una voz para nuestro país como arzobispo, un hombre santo, increíble. Yo pues prácticamente mis primeros años entonces de sacerdocio, pues yo estaba con él. Padrísimo que alguien que estuvo tan cercano a él, viviendo, siendo secretario, pueda decir lo que estás diciendo, monseñor. Se me puso hasta la piel chinita de emocionarme de que a veces somos bien buenos como católicos para criticar a nuestras autoridades, clero, etcétera, porque vemos ciertas cosas o no vemos muchas cosas, pero escuchar esto de ti directamente me emociona. La platicada con Bishop Cepeda, como le dicen en Estados Unidos, otro rollo, y viene cosas padrísimas en su etapa, digamos, de sacerdote en San Antonio, como rector del seminario. Padrísimo su alegría. Acuérdense que pueden pues seguirlo, también estamos poniendo aquí sus redes sociales, y en platicandocatólico.com pueden ver más detalles. Nos vemos el miércoles, recuerden, el miércoles, no en una semana, el miércoles, que es miércoles 23 de septiembre. Sí, estamos en septiembre. Dios los bendiga.